En Prometeo Escultura son expertos en transmitir emociones a través de sus figuras. Utilizan para su elaboración más de 100 materiales diferentes y su trabajo es puramente artesanal. Su cabeza visible es Juan Villa, conocido por haber participado con su trabajo en conocidos proyectos. Figuras como esta, elaboradas aquí, han participado en diferentes rodajes de cine o televisión. En el musical de Billy Elliot, y hay parte de los decorados de las escenografías que son nuestras. En televisión, pues por ejemplo, quien no conoce Cuarto Milenio, ¿no? Conseguimos este efecto de poro de piel, después con una brochita lo lavamos un poquitín. Lo que voy a ir haciendo es ir cogiendo el pelito, mira, y se va a ir quedando ahí dentro de la propia silicona. Los comienzos de Fermac tuvieron lugar hace décadas y están marcados por la construcción de una sencilla lavadora para zanahorias. Varias generaciones después, diseñan y fabrican máquinas para acondicionar diferentes hortalizas desde que llegan del campo hasta que van a ser envasadas. Esta máquina que tenemos aquí es una pulidora lavadora, la más importante de todas las que aquí se fabrican. Aparte de España, estamos vendiendo en Portugal y en México. También hemos vendido puntualmente en Angola, en Venezuela, en Panamá, en Marruecos. Estos cepillos son los que se montan en la pulidora para sacar brillo y limpiar las hortalizas. Enfriamos el núcleo del producto para que tenga más días de vida útil una vez que está envasado. Clauval es una empresa joven pero de tradición familiar. Una de sus fundadoras, Susana, cogió el testigo del oficio de sus padres que elaboraban obleas y barquillos artesanos para vender en las principales ferias y mercados del país. En la actualidad han ampliado su portfolio de productos y aunque siguen vendiendo en ferias, es posible encontrar sus elaboraciones en diferentes establecimientos. Uno de sus productos más demandados son sus famosas almendras garrapiñadas, elaboradas de manera artesanal. Es un producto que culturalmente es un producto vinculado a la feria, es un producto vinculado a la fiesta. ¿Cuántos años lleváis haciendo cocadas? Muchos, ¿no? Pues yo creo que unos 12 o 13 años mínimo haciendo cocadas. Pues al año podremos vender como alrededor de unos 2.000, 2.500 kilos de rosquillas. Aquí comienza Hecho en Castilla y León. Lo que comenzó siendo un hobby en un garaje se ha convertido hoy en un taller en el que se elaboran figuras destinadas a cine, televisión o museos. Esta podría ser la carta de presentación de Prometeo Escultura. Sí, nada, sobre todo por ahí podemos pasar para que toda esta zona de aquí quede un poquitín más, Hola, buenos días, cubierta, ¿qué luego tal? con luces. ¿Qué tal, Hola, Carolina? Juan, buenos ¿Cómo días. estás? Oye, entrar en vuestro taller es sin duda adentrarse en un mundo lleno de fantasía y de magia, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacéis aquí? Bueno, este es un taller un poco peculiar, ¿no? Aquí podemos hacer desde un gigante, un tiranosaurio o una nave espacial extraterrestre, ¿no? Hacemos esculturas, figuras, decorados, mucho de tele, de cine, de teatro, pero siempre con este componente un poco fantástico. Nos hablas de tele, cine, teatro, ¿nos puedes dar alguna pista más, algo más concreto? Seguro que todos habéis oído hablar, por ejemplo, del musical de Billy Elliot, Claro. ¿no? Pues dentro de ese musical se necesitan muchos artesanos como nosotros que construyan los decorados. Nosotros hemos participado en el musical de Billy Elliot y hay parte de los decorados de las escenografías que son nuestras. En televisión, pues por ejemplo, quien no conoce Cuarto Milenio, Desde ¿no? luego. Un poquito de miedo, de misterio, pues todas las figuras, los decorados, las maquetas que se muestran en el programa ¿Salen de aquí? salen desde aquí, desde Cubillas de Santa Marta, en Valladolid. Oye, Juan, por ejemplo, ¿esto que tenemos aquí, para qué es o en qué ha participado? Pues mirad, sois de los primeros y esto es casi primicia. Estamos preparando ahora un museo propio, una exposición propia. ¿Ah, sí? Sí, que se va a llamar Puerto Espacial. Anda, aquí va a estar en la provincia de Valladolid. Va a estar aquí en Valladolid. Oye, Juan, tú eres un poco el cabeza visible, ¿no?, de este taller. ¿Cómo se llega de una cosa que empezó siendo un hobby, me imagino, ¿no?, probablemente incluso en un garaje, como muchas aventuras empiezan, ¿verdad?, a ser una manera de vida? Pues yo era el típico niño que desde pequeñito le gusta dibujar, modelar. Tengo que decir que a mí me encantaba la temática de extraterrestres, Ajá. de naves espaciales. Yo era un adolescente que ya empezaba a ver
revistas de efectos especiales y me llamaba mucho la atención ese mundo del cine, ¿no? De cómo eran capaces de hacer esas criaturas, esos monstruos. Y de repente, sin saberlo, alguien me habló de las escuelas de artes y oficios, que es un sitio maravilloso donde aprender todas estas técnicas y donde empezar a profesionalizarte en este mundillo. Con 18 años me metí en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid y a partir de ahí, pues poco a poco... Juan, este es el lugar donde empieza toda la parte creativa de vuestro trabajo, ¿no? Efectivamente, aquí es, bueno, pues en este caso, mirad, tenemos una momia guanche digitalizada, una de las momias del Museo Arqueológico Nacional, que luego os cuento un poquito este proyecto tan interesante que hicimos hace unos años, pero en realidad aquí empieza un poco. Esto es fundamental para nosotros, el trabajo de investigación, es decir, qué vamos a hacer, qué hay que reflejar en la pieza, si tiene que ser una pieza que sea para niños, si tiene que ser divertida, bonita, es una pieza para contar una historia de miedo y tiene que dar miedo, tienes que meterte en ese personaje. Es decir, ¿qué pretendemos con esa pieza que nos ha encargado el cliente? Probablemente, y lo que más estamos haciendo ahora es comenzar con un 3D, es decir, con un modelado digital o con un escaneado digital, y a partir de ahí tenemos varias vías que os voy a ir enseñando. Juan, por lo tanto entiendo que muchas veces el cliente os da la idea de lo que quiere conseguir, pero no os manda para nada el diseño ya creado, lo hacéis aquí, y otras veces quizá, como en este caso de esta momia que nos comentabas, sí que os llega tal cual lo que tenéis que conseguir, ¿no? Son como esas dos diferentes vías de trabajo. Exacto, es decir, las formas, puede venir alguien como el Museo Arqueológico Nacional y nos encarga una réplica de algo que ya existe, que es exacto y que tiene que ser preciso. Pero en ocasiones puede ser una idea que hay que crear. Que puede ser, por ejemplo, de un guión, que viene una descripción y todavía no hay nadie que haya hecho un boceto, que haya hecho una primera aproximación. Nuestro problema y nuestro mayor problema es que nunca hacemos dos figuras iguales. Entonces, cada figura que hacemos, cada pieza que sale del taller requiere investigación, prototipos, moldes, pintura. Juan, esta calavera que tengo en mi mano tiene que ver con la momia que nos has enseñado hace un momento y con estas impresoras 3D, ¿no? Efectivamente, esto es un cráneo, una calavera impresa en 3D. Juan, ¿y estas impresiones en 3D las utilizáis para que sean ya objetos finales o quizás se utilizan también como moldes a veces? Perfecto, ahí estamos. Pues mirar, las utilizamos como objeto final. Las utilizamos como, en este caso, como maqueta de trabajo. Imagínate que esto es una pieza que vamos a construir después en 4 o 5 metros. Es muy arriesgado ponerte a construir una pieza tan grande ya de repente. Lo que tú comentabas es muy interesante porque estamos trabajando últimamente en imprimir moldes. Juan, estamos ahora en el corazón del taller, ¿no? ¿Aquí qué es lo que se hace? Exacto, pues mirad, acabamos de ver las impresoras 3D, cómo están trabajando y haciendo piezas, pero esto es una de las formas también más tradicionales para nosotros. Parece barro, que es verdad que también utilizamos en ocasiones, pero esto es plastilina. Una plastilina profesional, la podemos calentar, la podemos fundir, derretir y podemos ir modelando. Ahora mismo Anto está en la fase final de textura, modelando con los espatulines, pero también con estas ruedas de texturas. Al ponerlo encima de la plastilina con esto conseguimos... y presionar, conseguimos este efecto de poro de piel. Después con una brochita lo lavamos un poquitín y vamos generando todas estas pues imperfecciones que tiene la piel. Esto sería parte de una figura final. Es decir, esto sería el prototipo. En lugar de hacer el trabajo las impresoras, lo hacemos nosotros a mano y a partir de aquí vamos a empezar con la fase de moldes y de copias. Es decir, esto sería un material de trabajo provisional.
Juan, ¿qué nos vas a enseñar aquí? Mira, Carolina, pues lo que tenemos es la siguiente fase. Veíamos el modelado en plastilina en este caso, y lo que tenemos aquí ya es un molde hecho. Sobre esa plastilina aplicamos, mirad, esto es silicona, por ejemplo, que es un material para hacer moldes flexibles. Entonces vamos aplicando varias capas sobre ese modelado, y al final lo que tenemos es una forma, pero en negativo, es decir, un molde. Procedemos, David, porfa, a echarle, mirad, lo que estamos utilizando, pues mirad, es un producto de 2 componentes que acabamos de mezclar ahora con el taladro, es una resina de poliuretano, es decir, como tal resina que es, va a quedar duro, va a quedar rígido, nos permite ahora echar una capa, lo vamos a ir aplicando. Tenemos poquito tiempo de trabajo, lo vamos a ir aplicando con brocha. Porque endurece rápido. Endurece bastante rápido. Precisamente esa falta de tiempo para hacer los decorados de tele, de cine, hace que utilicemos muchos productos. Estos en concreto, por ejemplo, provienen de la industria, muchos automovilística, pero los utilizamos en el taller para hacer nuestras figuras artísticas. Lo que vamos a hacer después es utilizar otro producto que va a espumar, es decir, vamos a utilizar una combinación de varios productos. Pero necesitamos que seque primero. Necesitamos que seque, efectivamente, nada, esto en apenas 2 minutitos va a secar, va a empezar a endurecer y vamos a poder echar una espuma que va a crecer, que va a rellenar bien todos los huecos y que nos va a permitir desmoldear y tener ya nuestra figura. Hemos mezclado un poliol y un isocionato. ¿Y eso qué es para los que no entendemos? Muy fácil, el típico bote de espuma de poliuretano que hemos visto de bricolaje para rellenar alrededor de las ventanas y tal, en realidad es lo mismo, pero lo fabricamos nosotros con otra densidad distinta, es decir, que va a crecer, es una espuma, pero va a quedar duro, va a quedar muy rígido. Y esto lo echamos aquí, ¿no? En el trabajo que estábamos llevando a Exacto, cabo. digamos que lo utilizamos como refuerzo. Hemos puesto una primera capa inicial en una resina que va a registrar muy bien todo el detalle y después, para reforzar, para que quede más duro, utilizamos una espuma rígida de poliuretano. Para nosotros suele ser muy habitual que utilicemos espumas porque podemos echar en un molde y va a ir creciendo y va a ir rellenando. Dependiendo de la espuma que echemos dentro, pues va a quedar rígida o flexible y con un peso mayor o menor. Siguiente proceso que vamos a ver aquí. ¿Esto es parecido o no? Efectivamente, es todo más de lo mismo. Mirad, aquí tenemos un molde, pero en esta ocasión es un molde rígido, es un molde de escayola, es un molde sencillito. Y vamos a hacer el contrario. Si antes teníamos un molde flexible, un molde blando y una copia en rígido, ahora tenemos un molde rígido y vamos a hacer una copia en blando. En blando, exacto. ¿Qué estamos aplicando ahora? Pues mirad, un producto que nos gusta mucho, que es el látex. Lo que vamos a hacer es aplicar una capa a todo por igual, lo secamos y vamos a utilizar una espuma flexible. Pues mira, Carolina, esto ya está y yo creo que te tienes que animar aquí un poco con nosotros, ¿no? Ah, sí, ¿me vas a enseñar a desmoldar? A desmoldar. Esto es muy divertido, además. ¿Qué hay que hacer? A ver. Nada, vete aplastándolo un poquitín hacia el centro. ¿Así, desde los lados? Sí, como es un material blandito, a ver. Pues ves que... Y nada, y vamos poco a poco tirando de él, fenomenal. Uy, Juan, a ver si lo voy a romper. Nada. A ver, a ver. ¿Y así estaría? Ahí lo tienes. Anda. Juan, en esta parte del taller, ¿con qué trabajáis? ¿Esto es un material diferente? Esto es otro material diferente, otro proceso distinto. Digamos que cuando tenemos una pieza que es muy grande y que hacerla toda de barro o toda de plastilina es muy complicada, o imprimirla en 3D es muy complicada porque las máquinas todavía son pequeñas, podemos recurrir a este material. ¿Qué es qué? Pues mirad, el típico corcho press-pan de bolitas blancas. Podemos utilizarlo de varias maneras. Viene en bloques muy grandes que nosotros tallamos. Esto es una base para nosotros.
Podemos hacer 1000 millones de cosas encima, complicarnos mucho. Desde, por ejemplo, aquí encima, si queremos mucho detalle, podemos coger esa plastilina que estábamos viendo antes de modelado, la podemos derretir y con una brochita, por ejemplo, podemos darle una capita de plastilina y hacer ya un detalle muy exquisito. Se puede trabajar a mano, pero no siempre lo hacemos a mano. ¿Cómo lo hacéis si no? A partir de un diseño 3D, por ejemplo, podemos fresar una pieza en poliestireno. Juan, en esta parte del taller nos vas a hablar del acabado final, ¿no? Efectivamente, ese acabado final tan importante para nosotros. Mirad, por aquí tenemos a nuestro compañero David que está está pintando. En este caso es una pieza rígida y estamos ya dando las bases de color y pinturas. Utilizamos cantidad de pinturas. Sí, no siempre es el mismo tipo, ¿no?, de pintura, depende de qué. Exacto, tenemos de pinturas, por ejemplo, muy minuciosas, de maquetas, de modelismo, para cositas pequeñitas, pero utilizamos, por ejemplo, para que os hagáis la idea, esa nave que veíamos al principio, ¿no?, cuando veníais, eso es pintura de coches. Luego tenemos estas cosas tan divertidas que te reto a que cojas. Da un poco de cosilla, porque es que es tan real. Claro, mirad, estas piezas que son de goma, que son de silicona, pues requieren otro tipo de pintura diferente. Tenemos que ir pintando y tenemos que ir poniendo, pues si llevan venitas, encarnaciones, motitas. Y de las cosas más divertidas que hacemos aquí en el taller es el tema de los ojos. Claro, que esto también forma parte del acabado final. Exacto. Ya una vez que está pintada la pieza, pues a lo mejor puede llevar pues cuernos, puede llevar ojos, puede llevar pelo. Mirad, partimos de una especie de base en la que podemos ir pintando con todo el cariño, o incluso en ocasiones colocamos una fotografía de un ojo muy realista y después recubrimos de estas resinas transparentes para que hagan precisamente este efecto un poco de lupa, ¿no?, y que dan esa vistosidad a los ojos, ¿no? Es curioso, porque yo me imaginaba estos ojos, cuando veo las figuras, quizá un poco más blandos. Más blanditos, ¿no? Sí, no lo son. La verdad es que son de material rígido, pero nosotros son más sencillos de fabricar, ¿no? Y tienen después este brillo que podemos pulir y que le dan pues este aspecto, ¿no?, tan divertido. Juan, ¿y estas venillas rojas cómo las conseguís? No lo hubieras imaginado nunca, utilizamos lana. ¿Lana? Mira. Yo pensé que eran Sí, pintadas. sí. Nada, a veces tenemos estos trucos de taller. Mira, esto es lana tal cual, entonces si la vamos abriendo un poquitín y vamos sacando los filamentos de lana, por aquí lo tenemos abierto, conseguimos. Esto es lo que utilizamos. Entonces, por ejemplo, en un ojo como este, si queremos ponerle aquí unas venitas, pues mira, aplicamos un barniz transparente y después vamos colocando, y aquí lo que vamos a hacer es pegar, adherir. Ahí lo tenemos, ahí lo llevamos. Vamos colocando con cuidado, con cariño. ¿Los pelos cómo se injertan? ¿Es pelo natural? ¿No es Mira, pelo natural? Te lo explico muy fácil. ¿Sí? Aquí tenemos una réplica de una cabeza que está, por ejemplo, todavía no está pintada, es de silicona, es de goma. Tengo una aguja que no se ve muy bien porque es muy chiquitita, pero tiene 3 calas, es triangular. Ajá. Y tiene como unos ganchitos. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir cogiendo el pelito, mira, y se va a ir quedando ahí dentro de la propia silicona. Ah, y esa es la manera en la que se injerta este pelo. Exacto, podemos ir directamente metiendo pelo a pelo con todo el cariño. Después hay que pasar a peinarlo, pues para darle la dirección.
interesante, ¿eh? Todo lo que hacéis aquí, muy interesante, creativo, pero con un final muy interesante que muchas veces lo vemos nosotros en el cine o incluso desde nuestra casa, Juan. Claro, al final todo el trabajo que realizamos aquí en Prometeo con mis compañeros, todo el trabajo desde el modelado, los moldes, las copias, poner cada detalle, va en función a pues, que la gente se divierta, que se lo pase bien, que a veces tenga un poquito de miedo, pues eso, en películas, en la televisión, en el cine, en los musicales o en las exposiciones como esta que estamos preparando. Bueno, Juan, pues me despido de ti, un experto en transmitir sensaciones a través de todas estas figuras que nos rodean. Nos veremos en el futuro, ¿vale? Que siga todo así de bien y que la creatividad no pare nunca. Muchísimas gracias, Carolina, y a todo el equipo de Hecho aquí en Castilla y León. Que vaya bien. Chao, Hasta Juan. pronto. Adiós. Fermac es una de las empresas más importantes de su sector en Castilla y León. Se dedican al diseño y la fabricación de maquinaria para el acondicionamiento de productos hortícolas como patatas, zanahorias o puerros. Actualmente está al frente de la misma la quinta generación de esta empresa familiar. No, mejor aquí, poniéndolo ahí. Sí. Hola Fernando, buenos días, perdonad. Muy buenos días, Carolina, bienvenidos y muchas gracias por hacernos una visita aquí a Fermac Maquinaria Hortícola. Gracias a vosotros por abrirnos las puertas de vuestra empresa. Os pillo en medio de la jornada laboral completamente. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí ahora? En este momento estamos terminando de montar una de nuestras máquinas que van dirigidas a los productos con hoja, Ajá. como es lavar, pelar y cortar productos similares al puerro, los ajos tiernos, las cebolletas, manojitos, etcétera. Fernando, vuestra historia se remonta bastantes años atrás. De hecho, si no me equivoco, ahora mismo la quinta generación de vuestra familia está trabajando ya en esta empresa. Mis antepasados, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis bisabuelos, todos construían carros. Hasta que la segunda parte de la vida laboral de mi padre y mi tío, se acabaron los carros, empezaron los tractores y ellos se reciclaron construyendo una primera máquina para lavar hortalizas. ¿Y por qué fue esto? ¿Qué pasa? ¿Que este es terreno Sí, hortícola? aquí en su día Monzoncillo ha sido un pueblo muy pionero en el tema de las hortalizas, entonces empezaron a producir zanahorias y entonces la gente las lavaba en una pila, las lavaba artesanalmente. Entonces mi tío Santiago, que era una persona muy manitas y con mucha iniciativa, logró construir, inventar la primera máquina para lavar zanahorias, que luego son las que posteriormente se han ido fabricando. Sí, porque me imagino que desde ese momento hasta ahora las máquinas han ido cambiando mucho, ¿no? Mucho, y todo se ha mucho. ido modernizando mucho. Primero se hacía una máquina, luego después se hacían dos máquinas y hasta ahora que se montan líneas, incluyen 40 o 60 máquinas distintas, depende del producto y depende del proceso. ¿En qué países vendéis? Porque no vendéis solo vuestras máquinas en España, ¿verdad? Estamos vendiendo, principalmente, aparte de España, estamos vendiendo en Portugal y en México. También hemos vendido puntualmente en Angola, en Venezuela, en Panamá, en Marruecos, pero ahora principalmente estamos en México y queremos ampliar a mercados como el argelino y el de Chile. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina. Oye, entramos en la oficina técnica. Según tengo entendido, aquí es donde empieza todo el proceso, ¿no?, de vuestra elaboración aquí. Efectivamente, el primer proceso es ir a visitar a nuestros clientes. Allí tomamos medidas de sus instalaciones, atendemos a la necesidad que tiene de manipular el producto y venimos a la oficina técnica a hacer un estudio. Un estudio de los diferentes tipos de líneas que puede haber en función de los productos. Aquí vemos diferentes tipos de líneas, como bien dices, ¿no? Algunas muy diferenciadas de otras. Líneas para patatas, para zanahorias, para puerros, para chiribías, nabos. Tenemos líneas, desde líneas estándar sobre una planta vacía, Ajá. a líneas en las cuales nos intercalamos dentro de la línea de la planta que ya tiene el cliente actual. O sea, es decir, preparáis líneas completas de fabricación, ¿no?, pero también os adaptáis un poco a líneas que quizá el cliente ya tiene montadas para completarlas. Exacto. Además, también me imagino que esto varía un poco en función de quizá de los países a los que os dirigís, por ejemplo, en cuanto a, no sé si decir, formatos en los que ellos reciben la mercancía con la que trabajan, ¿no? Exacto. En Portugal, por ejemplo, el producto se recibe a granel. En España lo más usual son sacas. En Europa son cajones. Y en México es en sacos. Y todo esto a vosotros os condiciona. Efectivamente, la zona de recepción cambia mucho dependiendo de si se reciben sacos,
se recibe el producto a granel o se recibe el producto en sacas. Hacemos máquinas desde la recepción, eliminación de tierras, eliminación de hierbas, quitapiedras, lavadoras, calibradoras, hidrocooler, pulidoras, todo el proceso desde que el producto sale del campo hasta que llega a la venta en el supermercado. Darío, ¿cuál es vuestra máquina más vendida, vuestra máquina estrella? La máquina estrella es la pulidora. Después de lavar el producto hay que pulir. Pulir es cepillar con unos cepillos para sacar brillo del producto, para que cuando lleguemos al supermercado nos encontremos un producto, aparte de que no tiene suciedad, luce más, es más bonito. Más atractivo, ¿no? Más al atractivo ojo al del consumidor, porque al final los consumidores cada vez nos hemos acostumbrado a llevarnos a casa el producto más limpio, que no queremos tener la suciedad en nuestra casa, que se quede antes, ¿no? Que se la quede en este caso nuestros clientes. Darío, en este punto es donde comienza vuestro proceso de fabricación como tal, ¿no? Este es nuestro primer paso. Aquí se cortan los tubos, se cortan las chapas y empezamos el proceso productivo una vez que Oficina Técnica ha sacado los planos a fabricación. Hablas de tubos, de chapas, pero ¿de qué materia prima, de qué están hechos estos tubos y Nosotros estas trabajamos chapas? todo con acero inoxidable. Y esto tiene que ser así, supongo, por ser parte de industria alimentaria, a lo que va dedicado vuestra Efectivamente, como maquinaria, formamos ¿no? parte de la industria alimentaria, todo el material que esté en contacto con producto de alimentación que va a ir a la boca tiene que ser inoxidable. Y tras cortar tanto estos tubos como la chapa, ¿después qué hacemos? Después de este proceso pasaríamos a elaboración, donde las piezas son soldadas, se da taladros, se ensamblan, se montan piezas para facilitar el trabajo posterior, que es ensamble y montaje. Darío, esto que tenemos aquí sería un esqueleto casi terminado de una de vuestras máquinas. Claro, después de cortar y elaborar, pasamos a ensamblar. Esta máquina está toda ella ensamblada, estamos terminando de soldarla. Después de ensamblar, pasaríamos al proceso de montaje, montar las tripas con rodillos, con cadenas, con piñones. ¿Cuántas máquinas elaboráis cada año? Depende del tamaño de la maquinaria, depende del volumen y de las necesidades de los clientes, pero alrededor de unas 1000. ¿Y cuánto tiempo de trabajo lleva? Me imagino que dependerá del tamaño, ¿no?, de las máquinas, pero más o menos ¿cuánto tiempo Podemos se tarda? tardar desde una semana a 2 meses de fabricación, dependiendo del tamaño y de los componentes internos que lleve la máquina. Darío, llegamos a esta parte de la fábrica. ¿Qué está haciendo aquí vuestro compañero? Pues aquí Emilio está montando una banda de filtrado para separar las hortalizas del agua. Por aquí irían las hortalizas encima, entiendo. Irían las hortalizas mojadas, el agua se filtra por abajo y va a un depósito. Y la hortaliza pasa al siguiente proceso, separamos la hortaliza del agua. ¿En qué máquina iría colocado esto? En casi cualquier máquina que manipule agua, necesita un sitio donde filtrarla para que las bombas no se atasquen y para separar los sólidos que vienen adheridos a las hortalizas del agua. ¿Y esto que tienes en la mano qué es? Pues estos cepillos son los que se montan en la pulidora para sacar brillo y limpiar las hortalizas. Después de lavar y enjuagar, utilizamos este tipo de cepillo junto con agua. Esto está en contacto directo, por lo tanto, con las hortalizas, ¿no? Va como lijándolas, puliéndolas. Efectivamente, esto está en contacto directo con las hortalizas. Una vez que se mojan, se reblandecen y hacen como una esponja, frotar. Al final es como nosotros, ¿no? Nos lavamos con la esponja frotando, pues esto es igual, frotamos las hortalizas. Pero esto, Darío, es muy duro, no daña las hortalizas para nada, va a mucha velocidad. Tenemos muchas durezas de cepillo en función del producto a tratar, no es la misma siempre. La dureza del nylon y aparte la combinación en la que montamos los cepillos. ¿Qué es lo más duro que se manipula, lo más resistente? Lo más duro, pues al final la remolacha, por ejemplo. Nos encontramos con clientes que manipulan la remolacha de mesa y es un producto muy duro, muy fuerte, que cuesta mucho pulir. ¿Y lo más delicado? Y lo más delicado, nabos y chiribías. Eso se estropea con facilidad. Nabos y chiribías con una pequeña pasada se quedan muy bien y si abusamos del abrasivo, pues al final acabamos pelando. Oye, Darío, ¿y las bandas que utilizáis en las diferentes máquinas son siempre las mismas o varían? No. Cada banda es a medida del producto o del cliente. Entonces, en este caso, tenemos una malla de filtrado
con un agujero de 1 milímetro, ¿vale? Porque vamos a filtrar un producto muy fino. Es como una especie de colador. Es como un colador, efectivamente. En esta banda la luz es de 2 milímetros, es un poco mayor el agujero, como podéis ver. Y en este caso de esta banda que tenemos aquí abajo, la última, es con tacos, porque aparte de filtrar, ¿Sí? tiene que elevar el producto. Y cuando elevamos un producto que ya hemos filtrado, para que no se vuelva para atrás, lleva unas palas o unos tacos para que lo suban a un cajón de destrío. Esta banda va para un cliente que tiene puerros, por eso tiene una luz más pequeña, porque el puerro en la raíz tiene mucha tierra. Esta banda va para zanahorias, ¿vale? Y esta banda va para patatas. Darío, esta sería ya una de vuestras máquinas terminada. Efectivamente, aquí tenemos un hidrocooler, es una máquina que se utiliza para bajar la temperatura del producto. Enfriamos el núcleo del producto para que tenga más días de vida útil una vez que está envasado. Entonces, como tiene más días de vida útil, nuestros clientes lo pueden enviar más lejos o les aguanta más tiempo en el mercado. Y funciona a base de agua, veo. Sí, nosotros tenemos un depósito de agua en la parte inferior que bombeamos arriba un serpentín. El agua baja a temperaturas cerca de 0 grados, toca el producto y durante un proceso, en este caso de 8 metros, enfriamos el producto, las hortalizas. ¿Para qué sería exactamente esto? Este equipo en particular es un hidrocooler para zanahorias para un cliente nuestro en México. ¿Y en qué otros proyectos estáis trabajando ahora mismo? Pues ahora estamos fabricando una línea de manipulado de patatas para Asturias, una línea de puerros y cebolletas para Castilla-La Mancha, una línea de zanahorias para México, una línea de zanahorias aquí para la provincia de Segovia y luego infinidad de máquinas sueltas, de cintas, de mesas de selección que son para todo territorio nacional, Portugal y Europa. Esta sería otra de vuestras máquinas que está casi terminada, pero aún no terminada del todo, ¿no? Aquí estamos haciendo un premontaje para que cuando luego vaya a la instalación del cliente seamos más rápidos en la intervención que tenemos que hacer allí. Entonces, hacemos el premontaje de lo que vamos a hacer allí y después se desmonta y se manda a casa del cliente. ¿Qué haría esta máquina? Esta máquina es para pulir zanahorias, para después de lavar pulirla, como los cepillos que hemos visto antes y vamos, la máquina estrella de Fermac. Oye, ¿cómo os veis dentro de unos años? Pues en un futuro esperamos ampliar nuestras instalaciones y abordar nuevos mercados. Estamos ahora con un proyecto en Argelia, un proyecto en Chile, entonces tenemos intención de seguir creciendo. Darío, pues que todo esto que nos comentas, esas intenciones de futuro que tenéis, que se cumplan, ¿vale? Muchas gracias por habernos abierto vuestras puertas. Nada, Carolina, esta es vuestra casa, agradecidos de que hayáis venido a visitarnos. Que vaya todo bien, ¿vale? Muchas gracias. Venga, chao, Hasta luego. adiós. Siguiendo con el oficio de sus padres, en el año 2018 Susana decidió fundar junto con su marido Claubal. Almendras garrapiñadas, rosquillas o cocadas son algunos de los productos que aquí elaboran artesanalmente desde este obrador en Portillo, en la provincia de Valladolid. Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Carolina. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, hombre. Oye, Miguel, abriendo la puerta de vuestro obrador, una ya se puede hacer a la idea de las cosas tan ricas que aquí hacéis, porque aquí huele estupendamente. Y este olor, además, seguramente sea un olor que le pueda venir a la mente a diferentes generaciones, porque vuestra empresa, vuestro negocio viene de generaciones atrás, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos. Pues viene de Susana, mi mujer, y de la familia suya, que es la que se ha dedicado siempre a fabricar productos artesanales de repostería durante muchísimos años, claro que sí. O sea, vosotros cogisteis un poco el testigo de los padres de Susana que comenzaron haciendo únicamente obleas, ¿no? Obleas y barquillos, fabricaban obleas y barquillos y los vendían en los mercados y ferias de ese momento de artesanía. Que ese fue un poco el germen de lo que vosotros sois ahora, que os instalasteis aquí en el año 2018. Efectivamente. Ellos hacían solamente obleas y vosotros habéis ido ampliando el catálogo de productos, entre los cuales, si no me equivoco, los más demandados están las rosquillas o las almendras garrapiñadas que tenemos aquí, ¿no? En este tarrito. Nuestra almendra garrapiñada ahora justamente en este formato
de vidrio de cristal es uno de los productos estrella, vamos a decirlo así, es el que más vendemos, lo que más hacemos. Sin embargo, es un producto algo estacional, ¿no? Algo que se vende más en diferentes épocas del año. Es un producto que culturalmente es un producto vinculado a la feria, es un producto vinculado a la fiesta, es un producto vinculado a la Semana Santa, por ejemplo, Navidades, sobre todo Navidades. Hablas de feria, vosotros seguís vendiendo también a veces por ferias, ¿no? Sí. Igual que hacían bueno, pues los fundadores de todo esto. Intentamos no dejar los sitios que ya de cuenta que una vida entera, vamos a decirlo así, con una generación entera, donde mi suegra iba con los niños pequeños y eran conocidos, ¿no? En ese sitio, en ese lugar, en esa fiesta en concreto. Y Susana prosiguió y seguimos teniendo la clientela, seguimos vendiendo en los mismos sitios y no hemos cambiado absolutamente nada. Sin embargo, la pandemia marcó también un antes y un después Sí, en claro, vuestra actividad, porque claro, todo este tema de las ferias y demás, durante la pandemia se vieron suspendidas y tuvisteis que buscar una salida nueva y una salida que os ha hecho llegar a lugares como Cataluña, como hoteles importantes de Madrid, con diferentes productos, ¿no? A Portugal habéis llegado también, incluso alguna vez habéis llegado a vender en Italia algunos de vuestros productos. Así es. ¿Qué es lo que más os demandan en estos sitios? Pues por ejemplo, los hoteles de Madrid o diferentes restaurantes aquí en la provincia de Valladolid que utilizan vuestros productos. Pues mira, los restaurantes, por ejemplo, lo que utilizan bastante son los productos envasados en paquete extra, ¿no? En paquete grande, lo que es a modo de condimento. Pero sobre todo garrapiñados. Efectivamente, por ejemplo, el sésamo garrapiñado o la pipa de girasol garrapiñada. Pues claro, porque no hacéis solo almendras garrapiñadas, sino que tenéis diferentes frutos Así secos, es. ¿no? Que también garrapiñáis como las almendras. Eso es. Frutos secos donde queda bastante bien, ¿eh? Por ejemplo, frutos secos como puede ser la nuez de macadamia, el anacardo, cacahuete es más típico, ¿no? ¿Y esto es sésamo? Esto es el sésamo. Que es especialmente dificultoso por su tamaño, ¿no? De Efectivamente, el sésamo tienes que moverlo bastante para que no se te quede en bloque. Ver, ¿cómo queda? Si y realmente... esto es simplemente lo que está granulado, ¿ves? No tiene apenas lo que son bolas gordas como puede ser una almendra. Miguel, yo sé que para llegar al secreto de todos estos productos garrapiñados tienes ahí, bueno, pues digamos que te viene esto de una herencia belga. Explícamelo bien. Sí, yo estuve viajando por Europa pues de jovencillo y la verdad es que uno de los trabajos que tuve fue en una chocolatera belga, cerca de Brujas. ¿Y qué tiene que ver una chocolatería pues belga fíjate, con el garrapiñado? Pues era una cosa que me llamó mucho la atención porque yo nunca había trabajado en una empresa de alimentación. Y los belgas lo que hacen es condimentar, especian bastante bien el cacao. Y por eso el chocolate belga es tan famoso, ¿no? Y eso tú cogiste, ¿no? Y te lo trajiste hasta acá, hasta la provincia de Valladolid, y lo aplicaste a tus productos garrapiñados. Me acordé de ello, dije, voy a intentarlo con lo que tenemos aquí, los pinares, las plantas aromáticas, etcétera, a ver si queda... echamos ahí un secreto que no podemos contar, que hace que los productos sean diferentes, ¿no? Completamente, hace que sea un caramelizado bastante más crujiente y que te deje en boca un sabor diferente. ¿Qué te parece, Miguel, si pasamos a ver cómo hacéis estas almendras garrapiñadas, aunque no nos cuentes el secreto? Perfecto, vale, adelante. Venga, que te sigo. Hola, Susana. Buenas, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te pillo preparando el qué? Pues mira, vamos a hacer unas cocadas. Cocadas. ¿Y eso Unas que has echado cocaditas. eran Huevos. por lo que veo? Los huevitos. Vale, o sea, el primer ingrediente de estas cocadas van a ser los huevos. El huevo. Imprescindibles. Tiene 3 ingredientes las cocadas. Llevan los huevos, el azúcar y, por supuesto, el ingrediente de las la harina, cocadas, ¿no? el coco. Ay, y yo pensaba que era harina. El coco. Vamos a darlas. O sea, no ¿Ves? lleva harina, nada. Nada, como quien dice, no llevan nada de harina. Ajá. Y esto es coco, simplemente coco rallado. Es coco rallado. Es coco rallado. Fíjate, Lo Susana, vamos que a yo estaba echar. equivocada pensando que todas o casi todas las elaboraciones
¿Llevan harina? ¿Llevan harina? Pues no. Esta lleva, la parte de harina la lleva de coco, para que espese. Entonces solo llevan coco, huevo y azúcar. Ya traemos aquí la masa preparada, ¿no? La masa preparada. Ahora vamos a echarla a la manga pastelera. Ah, le echamos una manga pastelera en Nosotros este caso. la hacemos todo a mano. Esta va con la manga pastelera. Oye, ¿cada cuánto fabricáis cocadas, por ejemplo? ¿Cómo Pues, trabajáis? ¿Por encargo? Las cocadas se hacen bajo encargo, porque son tan tiernitas que esto es directamente del obrador A a la comer mesa. ya directamente, a la ¿no? mesa, sí. Sí, porque además al ser algo tan artesanal que no lleva, por lo que veo, ningún tipo de conservantes ni Nada, nada, ¿no? lo que ves, el único conservante que lleva es el azúcar. Y ahora comenzaríamos a dar forma, ¿no?, a estas cocadas. Ahora, pues exactamente, ahora depende lo grande que quieras las cocadas. ¿Tenéis diferentes tamaños? No, lo único, nosotros tenemos el tamaño estándar. Que dices, me como una cocada Y ya, ¿no? y perfecto. Sí, porque las hacemos más o menos de este tamaño para que luego estén tiernitas, que estén jugosas por dentro. ¿Cuántos años lleváis haciendo cocadas? Muchos, ¿no? Pues yo creo que unos 12 o 13 años mínimo haciendo cocadas. ¿Qué es lo primero que hicisteis, aparte de los barquillos y demás? Pues lo siguiente fueron las rosquillas y cocadas. Y lo último que hemos añadido han sido las tejas de almendra. Susana, ¿qué es lo que vamos a preparar ahora? Pues mira, ahora vamos a preparar lo que son las rosquillas fritas de anís. Y eso que acabas de echar, entiendo que es harina, Claro, ¿no? es la harina, lo que es la harina. Es el harina primer de ingrediente trigo, que necesitamos, harina de trigo. es lo primordial para que quede la masa consistente, para poderla Ajá. trabajar. Luego echamos el azúcar, También importante, ¿no? Para muy darle importante, ese dulzor. exactamente. Y ya le vamos a ir añadiendo los demás ingredientes, que son los huevos. Ajá. ¿Cuántos huevos has echado? He echado unos 18 huevos. 18 huevos, porque ¿cuántos kilos de rosquillas crees que van a salir de aquí? Pues aquí saldrán más o menos entre unos 10-12 kilos de rosquillas. Añadimos el aceite, Aceite de oliva es. aceite de oliva, como ¿Tenéis? lo hacían las abuelas. Claro, es que es lo que te iba a decir, tenéis cierto parecido en la receta, ¿no? Con la receta más tradicional de rosquillas Esta que es la todos receta conocemos. que hacían mis padres, que hacía mi abuela. No hemos rectificado, vamos, es lo mismo. ¿Y eso es Aquí anís? echamos el anís, un poquito de anís, y vamos a echar la manteca, que es lo que utilizamos nosotros para que se conserve. Ah, es el conservante. Como quien dice, es el conservante natural de toda la vida, pues nosotros no echamos ni aditivos, ni conservantes, ni colorantes. ¿Cuántas rosquillas vendéis al año? Pues al año podremos vender como alrededor de unos 2.000, 2.500 kilos de rosquillas. Susana, ya está la masa, ¿no? Preparada. Pues ya la teníamos, ya la tenemos, Ajá. está totalmente homogénea y vamos a sacarla. Cogemos un buen Sí, trozo, ¿no? ponemos- De esta masa. Cogemos un buen trozo y nos la llevamos para la laminadora. Que es esta máquina que tenemos aquí. Exactamente, que esta es lo que nos facilita mucho el trabajo a los pasteleros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es facilitarnos muchísimo el trabajo para que quede toda la masa homogénea a la misma medida, que no haya unas más grandes ni más gordas. Esto en realidad es como si pasásemos el rodillo, ¿no? Exactamente, el rodillo típico de casa. Ajá. Esto va para allá y vuelve, entiendo, o no hace falta que vuelva. Sí, como tú quieras, va donde tú quieras llevarla. Y este ya sería el grosor perfecto para las rosquillas. Este es el grosor que hacemos nosotros perfecto. Ahora ya pasamos a hacer las rosquillas. Ahora vamos a formar las rosquillas a la mesa. Ahora es momento de freír, ¿no? Estas rosquillas. Ya tenemos el aceite a punto y ahora vamos a freírlas. ¿A cuántos grados tenemos el aceite? Pues está entre 170 y 180 grados, que es lo idóneo para que frían bien. ¿Y por qué? Si lo tenemos a diferente temperatura de lo que nos estás indicando, ¿qué pasaría? Pues mira, si le tienes a menos temperatura, se te van a cocer en vez de freír. Y si le tienes a más, nos quemarán. se te van a quemar, exactamente, y no se te van a hacer por dentro. Entonces la temperatura ideal, 170 a 180 grados. ¿Qué vas a hacer con
este artilugio, Susana? Pues mira, esto es un pequeño truquillo que tenemos para no estar dando vueltas una a una y así se nos fríen todas por igual al mismo tiempo. Ah, claro, de esta manera el aceite llega tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo. Exactamente, se sumergen y quedan fritas por los dos lados por igual. Bueno, pues yo ya no os interrumpo más. Si os parece, os dejo que sigáis aquí trabajando, empaquetando estas rosquillas que huelen de maravilla, ¿eh? Gracias por todo y nos veremos en el futuro. Que sigáis así de bien. Muchísimas Vale, gracias. Hasta Adiós, luego. chao. Adiós.